Buenas noches. El jurado encontró culpable a Genaro García Luna de conspiración para la distribución, posesión e importación de cocaína, delincuencia organizada y declaraciones falsas a las autoridades. Mientras el entonces secretario de Seguridad Pública era una pieza central del gobierno de Calderón en la guerra contra el crimen organizado, también recibía sobornos del cártel de Sinaloa para favorecer a este grupo delincuencial. El jurado allá en Estados Unidos le creyó la versión de la Fiscalía basada casi en su totalidad en los testimonios de criminales convictos que recibieron algún tipo de prebenda a cambio de su testimonio. No presentaron una sola prueba física, ni un video, mensaje, correo, fotografía, en fin, que comprobara la culpabilidad de García Luna, pero hoy oficialmente Genaro García Luna es culpable. Saludo para debatir este tema a Mario Arriagada. Mario, ¿cómo estás? Perdón. ¿Cómo estás, Leo? Pablo Marluch, buenas noches. Buenas noches, Leo. Y Denise Dresser. Denise, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Con qué poco se puede juzgar a un mexicano culpable en Estados Unidos? Es culpable, sin lugar a dudas, ¿no? Pero solo, eso es lo que me llama la atención, Denise. No sé qué opinas al respecto. Yo ayer leía una nota de Jorge Castañeda donde decía, a ver, tenemos que entender el sistema judicial estadounidense. Los estadounidenses se toman muy en serio esto de bajo juramento. Y a todos los testigos, incluso los que fueron testigos protegidos, que les dieron algo a cambio, etcétera, pero los hacen jurar que lo que dicen es cierto. Y las penas por mentir, se llama perjury en la corte estadounidense, son altísimas. Entonces, un juzgado está entrenado a suponer, a creer que lo que dicen las personas que están ahí es la verdad. Con base en eso, se puede culpar a alguien, y lo hemos visto ya en el caso de García Luna. Ahora... Sí, porque, perdón, en el caso del Chapo Guzmán sí presentaron montones, toneladas de pruebas físicas de la culpabilidad del Chapo. Aquí fueron solamente testimonios, ¿no? Sí, ahora vamos a pensar que es menos culpable por este tipo de testimonios. No, lo que sí pienso yo, y lo pongo sobre la mesa, es lo fácil que es para un fiscal estadounidense presentar un caso de culpabilidad en Estados Unidos solamente utilizando un carrusel de testimonios de criminales convictos. Eso yo lo pienso, sí, o sea... Por supuesto. Sí. Y además hay que poner sobre esta mesa un debate sobre cuál es la intencionalidad de Estados Unidos al hacer esto. Porque hay mucho que se deja fuera. Así es. O sea, ¿ustedes creen que Genaro García Luna era el totalmente corrompido y los agentes de la DEA eran impolutos y que Estados Unidos no traía agenda en términos de su propia relación con los cárteles y a cuáles fortalecer o a cuáles debilitar? O sea, García Luna le fue funcional a la DEA durante muchos años. ¿Cómo hablaban de él, Denise? A nosotros nos tocó. Quien más defendía a Genaro García Luna eran los funcionarios estadounidenses. Lo celebraban, lo premiaban, llevaban a Hillary Clinton a sentarse con él. Sí, y ahora esos mismos funcionarios estadounidenses dicen no había pruebas en ese momento de su culpabilidad, pero sí había muchos reportajes en México. Había todo el libro de Penilei Ramírez, Los Millonarios de la Guerra, que tomó años en armar. O sea, esta idea de cuando el río suena, agua lleva, pues resulta ser que la DEA y el Departamento de Estado y todos los involucrados en esto desde hace años prefirieron voltear la mirada, así como lo hizo Calderón, porque también se abre una gran pregunta de qué supo Calderón. ¿Qué sabía? ¿Qué sabía y qué ocultó? ¿O qué no sabía y cuán incompetente fue? Exacto, si no sabía mal, sí sabía peor, quizás. Exactamente. No sé. Pero aquí yo sí quisiera enfatizar que la culpabilidad primero trasciende a García Luna. Debería involucrar a quienes participaron con él del lado estadounidense. Totalmente de acuerdo. Y otro tema, ¿acaso alguien cree que en el momento en el que se fue García Luna, esta infiltración criminal del Estado mexicano terminó?
Sí, pues el presidente dice que sí. Bueno, pero, a ver, yo no le creo al presidente, porque está el caso Cienfuegos nunca aclarado, salen constantemente noticias a nivel local. Guacamaya Leaks, ¿qué reveló? Que el ejército mexicano estaba enterado de funcionarios coludidos con el narco y no hizo nada para alertar o intervenir. O que incluso sabía cuando el narco iba a atacar a ciertas poblaciones y no hizo nada para intervenir. Esto es en este sexenio. En este sexenio, así es. Pablo, Genaro García Luna es culpable. Yo creo que Por cierto, sí se respetó su derecho a un debido proceso, sin lugar a dudas. El juez fue bastante, por lo que leímos, cuidadoso en eso. Pero insisto, las pruebas que presentó la Fiscalía fueron puros testimonios. Yo creo que se pueden ambas cosas y mantener congruencia. Sí, claro. Es decir, si creemos y damos por buenas a las instituciones de justicia estadounidenses, que ese es otro debate también, Sí, claro. y podemos dudar, pero Sí, for the sake of argument, Sí. como dicen en inglés, sí, sí. si les damos el beneficio de la duda, entonces hubo justicia, Sí, porque estás hablando de un criminal. sí. Un criminal que además se benefició de su posición, que dañó profundamente al Estado y a la sociedad mexicana. Entonces, se puede aplaudir la noticia como un hecho objetivo per se. Ahora, me parece que también, sin caer en una incongruencia, se puede considerar que hay consecuencias negativas o perjudiciales tanto para la relación bilateral como para el propio México. Anoto 3 para la relación bilateral primero. Rápido, venga. Una clarísima, me parece, es que, en efecto, Estados Unidos ya tiene la excusa perfecta para decir que la guerra no se gana porque los mexicanos somos corruptos. Es decir, Lavan sus culpas. pues sí, Eso sí un es. poco legitimar la perpetuación de la guerra. Sí. ¿Sí? Que uno pensaría que, de hecho, va en contra de la ideología obradorista o de las posturas sobre la guerra obradorista, que también podemos discutir. Entonces, esta guerra no se gana porque los corruptos son los mexicanos. Número 2, me parece que esto va a desincentivar la cooperación bilateral en el fondo porque las estructuras de seguridad mexicanas se van a pensar pues con mucha cautela volver a cooperar con Estados Unidos. Se están viendo al espejo de García Luna, Sí. ¿no? Ese es el punto. Porque yo creo que la guerra que además estamos peleando aquí por encomienda de ellos, pues conlleva muchas operaciones posiblemente clandestinas que rayan en la línea oscura, que implican descender a la cloaca. Las estructuras de seguridad mexicanas van a pensar muy seriamente si vuelven a cooperar, porque no te van a traicionar después. Y la tercera es que quien más se empodera de esto son los criminales, me parece, a consecuencia de las dos anteriores. Claro, eso que mencionas es muy interesante, porque quien al final testificó en contra de Genaro García Luna fueron los criminales, muchos de ellos atrapados durante el sexenio. El rey Zambada, que probablemente mató a miles de personas, está libre. Sí. Imagínate. Bueno, en fin, a mí de todo esto lo que me da más coraje es esta guerra que nos han impuesto Estados Unidos a México y que ha corrompido a todo el sistema político asqueroso. Déjame hacerte una acotación. Porque impuesta y no, porque quien pidió la colaboración estadounidense de manera muy explícita fue Felipe Calderón. Sí, estoy de acuerdo. Quien declaró la guerra, quien sacó al ejército a las calles y quien avaló en términos de discurso político, de por qué era necesario, e incluso se vanagloriaba de cuando aumentaban los muertos, que esto es señal de la eficacia. No, y ¿se acuerdan? Hay presencia desde los 80. Sí, por eso, pero ¿se acuerdan que era para que la droga no llegue a tus hijos? Perdón, tienes razón.
Sí, Sí. inexcusable. La error que DEA me está parece. en México desde los 80s y la CIA desde antes, y hay operación. La guerra contra el narcotráfico es previa a Calderón. No, perdóname. No estoy excusando. No, estoy en desacuerdo. El que la declara, o sea, quizá la guerra de baja intensidad existía, pero el que la declara como un objetivo del Estado mexicano y se reinventa como jefe de esa guerra y se viste de militar, el primero en hacerlo, y el que desata todo lo que vendría después es Calderón, y hay que responsabilizarlo. Estoy de acuerdo, como Denise. tal. Es correcto y bajo el argumento absolutamente absurdo para que la droga no llegue a tus hijos, cuando en México el tema está comprobado, el tema de las drogas no tiene, o sea, es afortunadamente muy chiquito comparado a las adicciones y el apetito que hay en Estados Unidos por las drogas. La crisis del fentanilo Sí. tuvo colusión de las propias farmacéuticas en Estados Unidos, algo Por que Dios. la DEA, con la cantidad de presupuesto que se lleva cada año, que le asigna el Congreso estadounidense para cumplir con un sueño que solo ha cumplido fracasos, nunca triunfos, en la historia del combate contra las adicciones en Estados Unidos, hoy es tristemente la ganadora política de este juicio en Estados Unidos al funcionario de más alto rango nunca en la historia de México. Nunca. Por eso celebro, además de la presencia física de Pablo Macluf aquí, también confirmar que es persona y no algoritmo, porque estoy de acuerdo con sus tres argumentos. Mira. Sí, el día de hoy estoy de acuerdo con Pablo. Sí. Creo que la clave está en interpretar políticamente los resultados de este juicio y sus implicaciones para México. En eso estoy de acuerdo. Y estoy de acuerdo en que sí, gana la DEA y pierde México porque está el potencial uso político de son los mexicanos los corruptos, por eso fracasamos. Cuando no, señores, la DEA fracasa porque son unos vividores del presupuesto que no entregan resultados porque su guerra tiene un problema de fondo. Que es Y la eso- demanda estadounidense. Y es el deber de todo y que hay mexicano corrupción allá, decirlo. Sí. Y hay corrupción allá. Además, en el No sé juicio... a qué nivel, pero de eso, o sea, yo estoy seguro de que también hay- le entran Había al cuerpo. tantas Sí, cosas que revisar sobre Sí. García Luna y su caso. O sea, muchas de las cosas que se le imputaron, no todas, ocurrieron en el periodo en el que la DEA tenía aprobado con vetting, con todo un proceso carísimo. Sí. Porque lo sé de primera mano. Sí. Yo mismo pasé por uno de esos procesos un tiempo que fui servidor público. De fiscaliza, o sea, te fiscaliza Estados Unidos, te Te busca todo, palomea te palomea. para ver si puedes ejercer ese Y nadie cargo. estaba más palomeado que García, Luna. Entonces la DEA se puso a sí mismo el juicio de la responsabilidad política de haber colaborado con quien hoy dicen que es Sí. un narco. ¿No? Sí. No fue parte de la discusión y es responsabilidad de los mexicanos decirlo. Por eso, en segundo lugar, creo, como Pablo, quiero creer, dime si te malinterpreto, que hay una legítima preocupación en términos de cooperación internacional porque hay una legítima preocupación de soberanía nacional Sí, para México absolutamente. que está detrás de estas preocupaciones. Y no es por defender a García Luna, porque puede ser García Luna miembro de una administración anterior o Cienfuegos, amistad y cercano de la administración actual. Totalmente. Pero en ambos casos, la debilidad institucional que está teniendo México, evidentemente, nos pone de pechito frente a los estadounidenses para ser víctimas institucionales que no convienen, porque no quiere ser cooperar ni aliado de alguien que va a tener una agenda propia, Claro. que no está viendo por los mexicanos, que la verdad es que juzgar a García Luna por si pasó unos paquetes de cocaína y los llevó a Brooklyn, no solo me parece raro, dado todo lo que hizo García Luna, sino también inconveniente para México, porque Te en México quiero habría hacer que una juzgarlo pregunta, por ¿eh? la corrupción, Sí. Es que- por la desviación de fondos y por las muertes de su propia Les quiero hacer estrategia una de pregunta, seguridad. les quiero Y hacer eso una no pregunta. está en juicio, porque Gertz Manero no quiere. A ver, les Último quiero hacer mensaje. una pregunta porque me llama la atención que todos estos argumentos que estamos utilizando en esta mesa no los haya utilizado la defensa de García Luna. ¿Por qué no llamaron al funcionario de la DEA que hizo el proceso de palomear a García Luna, ¿no? Y decir, oiga, ¿usted investigó al señor que está siendo ¿Estás diciendo acusado? que había un acuerdo con la DEA y el fiscal? Sí, sí. ¿Y cómo pasó? No, pues lo pasamos. ¿Y por qué lo pasó? O sea, ¿crees Si que aquí fue un dicen juicio que al a revés. modo, Leo? Yo Bueno, no. Hay- pues, a hay- ver, hay elementos me para llama la sospecharlo. atención que la defensa no haya utilizado esos argumentos. Eso es lo único A que ver, digo. aplica a ver, exactamente. que venga aquí a testificar la señora Hillary Clinton, que se ponga acá. ¿Qué pensó usted cuando fue a México y la subieron en el coche y dijo maravillas Eric Holder de Genaro García Mira, Luna? Calderón no es santo de mi devoción, su estrategia fue fallida y hoy su
sexenio se va a ver con otra luz después de este juicio, no 100%. tengo duda. Sí. Pero si llevan a Calderón a juzgarlo a Estados Unidos porque canta García Luna, también quiero ver a Hillary Clinton en ese banquillo de testigo. Es que Porque aplica si la no misma las- pregunta. Porque Sí, si sí, no, sí. tenemos un problema de soberanía serio. Insisto y quiero dejar muy claro, en esta mesa todos pensamos que García Luna es culpable porque creemos en el sistema jurídico norteamericano. La verdad, es mucho mejor que el nuestro, Pero sin duda. con ¿no? todas las limitaciones. Con todas las limitaciones, sí. Pero, a ver, en este juicio pusieron, ¿quiénes son los culpables? No solo es García Luna, es todo el sistema Sí, judicial, el sistema policial, el sistema aduanero, el sistema aéreo, incluso lo del aeropuerto y cómo atravesaban las drogas por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Pusieron a juicio al país entero, a su sistema político y a todos sus funcionarios. Sí. Aunque el único culpable haya sido García Luna, es todo el sistema. Y a lo mejor sí somos culpables. Sí, pero hay una contraparte del otro lado de la frontera. Hay un libro fantástico que se llama El Imperio del Dolor de Patrick Radden Keefe, que es sobre la crisis de los opioides en Estados Unidos. Sí, No, que- La crisis del OxyContin, Sí. que tiene toda una serie de cómplices, los médicos, las farmacéuticas, los juzgados, incluso los policías, los etcétera. consultores. Y esa crisis del OxyContin que genera millones de adictos, cuando llevan a juicio a los Sackler y retiran OxyContin del mercado, los ya adictos que empiezan a consumir Fentanilo. Fentanilo. Y es culpa de los campesinos de Guerrero que por un salario mínimo hacen lo que pueden para Exactamente. tratar de sobrevivir. O sea, lo que dices es no, que somos el no chivo es culpa. expiatorio. del chivo expiatorio 100%. de un sistema político también con, no sé si fragilidad institucional, pero mucha complicidad institucional. Sí. O sea, los Sackler, la familia que desarrolla OxyContin, sus nombres, Cinismo. pero sus nombres en las grandes bibliotecas, No, universidades. las donaciones a los políticos. Exactamente. Sí. Y los Hombre. donativos a los políticos Sí. llevan a que después los fiscales Ay, merecen todo el castigo no, moral. Exacto, no digan nada. A ver, saco a relucir el tema de Ayotzinapa. ¿Qué dijo desde el primer informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes? Que esto estaba relacionado con el mercado de la droga, el Triángulo de la Amapola, droga que se transportaba en autobuses hasta Atlanta. ¿Cuánto tiempo lleva el gobierno mexicano pidiendo la colaboración de los estadounidenses con respecto a cómo es que la droga llegaba a Atlanta? Sí, sí, sí. Debe haber ahí colusión en las aduanas, Claro de que los hay, policías, claro que hay. de los fiscales. Hay todo un andamiaje que hace posible el mercado de la droga en Estados Unidos. Pues llega la droga, eso no se consume. Y eso no estuvo en tela de juicio A ver. y debería estar. Pero lo que sí es cierto, Pablo, Sí. es que está podrido nuestro sistema político. Y cada vez más, lo sabemos. El dinero de las drogas está llegando cada vez más a las campañas políticas. Aquí lo hemos discutido en estas mesas. Se está pudriendo el sistema político mexicano. Lo vimos ahorita en Nueva York con el fiscal Beitia, fiscal de un estado, diciendo que él mataba gente y torturaba. En fin, está podrido eso. Pero la razón de que está podrida es por la demanda de drogas en Estados Unidos y su prohibición, ¿eh? Yo creo que es la prohibición, porque demanda pues, que ellos que se fumen si quieren el tapete de su casa. A mí no me importa. Pero el problema es la prohibición. Nos están, realmente Estados Unidos le está imponiendo una carga a México que es muy peligrosa en el sentido de que el sistema político puede explotar por esto, ¿o no? Pues sí, estamos luchando una guerra por encomienda, en efecto. Entonces, por eso es muy interesante el argumento soberanista. Sí. Y de hecho me parece que además de dejar en evidencia la hipocresía de Estados Unidos, también deja en evidencia la hipocresía del actual régimen mexicano, que originalmente tenía una postura soberanista, pero que ahora utiliza... Hoy se le olvidó de repente al presidente de la utiliza mañanera. el veredicto para celebrar con marrullería local algo que en el fondo nos va a afectar como país a largo plazo, que de hecho iría en contra de la postura original obradorista, porque lo único que hace es, como bien dice Denise y como bien dice Mario, utilizarnos como chivo expiatorio para continuar su guerra. Pero hay motivos también para que los presidentes mexicanos
libren sus propias guerras. Sí, por supuesto, hacia allá. Ahora Andrés Manuel López Obrador celebra lo ocurrido con García Luna y se va con todo contra Calderón por haber desatado la guerra. Pero seguimos en la misma guerra, ya no se llama así, pero ahora estamos usando al ejército para hacer las mismas actividades que hacía la detención de Ovidio Guzmán. Creo que hay 3 implicaciones perjudiciales para México, no solo para la relación bilateral. Una es que López Obrador va a utilizar esto para golpear a la oposición, ¿no? Es un manjar que no puede dejar. Y sobre todo en una coyuntura donde está en serio riesgo el INE. Sí. Número 2. Pero Calderón no va a salvar al INE, perdón, Pablo. No, ahí al revés. tienes puesta tu esperanza. No. Al Mejor revés. ponemos- Ojalá que Calderón ya no hable. Al revés. Ok, Sí, ya claro. entendí. También creo que se va a poder justificar más la militarización, porque acuérdense que Genaro García Luna era policía Sí. y López Obrador destruyó a la Policía Federal. Ujú. Y esto da una suerte de legitimidad para continuar el camino. Y asimismo, finalmente se reivindica la política de los abrazos y de la permisividad, porque el Estado va a seguir luchando contra criminales. No quiere decir que la guerra estuviera bien, pero esto no solo es narcotráfico, estamos hablando de crimen organizado, de extorsión, de trata, de mil cosas. Debemos de enfrentar a los criminales. Y el obradorismo ha tenido cierta permisividad. Bueno, estas 3 daños corolarios son perjudiciales a partir del veredicto. Ahora, Ahora, paradójicamente perjudiciales para el país, pero benéficos para el gobierno actual. sí, Por supuesto. En por la supuesto. marcha del bueno, domingo. a eso me refiero. ¿Qué es lo que va a decir el presidente sobre la marcha? Pues están saliendo a defender a García Luna y ahí están los panistas, esos que tuvieron el gobierno más corrupto en la historia de México, infiltrados por el narcotráfico y ahora defendiendo al INE. sí, así es. Mario Delgado ya pidió que le quiten el registro al PAN por ser... A ver, esto Eso ya lo es por esperábamos. Sabemos que esto es un manjar para el presidente que difícilmente iba a dejar ir. No, esto le ayuda muchísimo a su narrativa, sin lugar a dudas. Pero yo creo que, te lo digo, Juan, para que lo entiendas, Pedro. O sea, el mensaje que manda Estados Unidos es, hoy es García Luna, ¿eh? Mañana es... Mañana, pues ahí está la foto. Un mensaje que no nos conviene entretener. No nos conviene entretener ese mensaje porque ¿quién es la DEA para andarnos mandando esos mensajes? Y la DEA ni siquiera lo disimula. En su comunicado dice, la DEA declara que García Luna es un traidor a México. ¿Quién es la DEA para decir que alguien es traidor a México? No es nadie. Y además la DEA dice, y que esto sirva para que otros que están coludidos en cualquier lugar del mundo Ahí está. pongan sus barbas a remojar. Lo gloso, pero eso es lo que dice. Está utilizando políticamente esto para andar de paseo por el mundo de injerencionistas con una política contra las drogas profundamente fallida. Eso yo creo que es lo que me hace casi que invitar al señor presidente de la República, López Obrador, que reconsidere su argumento soberanista que ha usado tantas veces en su historia para que modere sus albricias y sus celebraciones frente a lo que estamos viendo. Porque así como hoy se burla de alguien más, mañana alguien se puede burlar de su administración, porque es cierto que no ha cambiado mucho en la relación que llevamos con la DEA. De hecho, parece estar más cómoda de lo que estaba presentarle a un jurado estadounidense, 2 estadounidenses, la foto del presidente saludando a la mamá del Chapo Guzmán. Miren, acá está la prueba. Si no presentaron una foto así en García Luna. Pero, a ver, hay otro tema aquí. Gertz Manero. No. Pues yo creo que sí, está, o sea, también, otra metida de pata de Gertz. También, pero el caso de Salvador Cienfuegos, o sea, la DEA estaba furiosa de que en una negociación política con el gobierno de Trump regresaran a Cienfuegos. O sea, el presidente ahora celebra el juicio de García Luna. En el futuro podría ser un Cienfuegos o alguien como él, con el mismo tipo de... porque las evidencias que usaron para detenerlo en Los Ángeles aquella vez son las mismas. Son las mismas del Chapo. De hecho, efectivamente. Y a ver, yo creo que eso es lo que sigue. Yo creo que van por generales, almirantes, y si pueden por presidente. Y aguas con que García Luna mismo se vuelva testigo protegido. Exacto. Eso va a ser una... Que hoy lo dijo el presidente, ojalá se vuelva
vuelva testigo protegido. Pero López eso lo dice de dientes para afuera. Él va a ser el mismo rehén, el Por primer cierto, rehén. también en el juicio se mencionó en algún momento de refilón a López Obrador. De hecho, López Obrador ya dijo que va a demandar al defensor. Entonces, a ver, aquí estamos en un pantano lleno de estiércol que nos pusieron los estadounidenses. Y el problema es cómo salimos de ahí, Denise. ¿Cómo Mi salimos? postura de hace años Pues sí. ha sido la de Legalizar. Pero no quieren allá. despenalizar y despenalizar todo. Yo también, Yo pero también. no quieren allá. Por cierto, salvo en el caso de Oregon, creo que en Oregon están ya Sí. permitiendo todas las drogas en una cosa muy sensata de que las drogas se atacan con educación y salud pública, no prohibiéndolas. Y bien reguladas. Pero, bien reguladas. pero eso no va a ocurrir, Denise. Y mientras y- tanto, y no- México, ¿qué debe de hacer? No, y no va a ocurrir, no solo porque Estados Unidos no nos deja. Tenemos un presidente muy conservador. O sea, ¿qué Sí. hizo el Congreso con el tema de la despenalización de la marihuana? O sea, son pasitos minimalistas donde o sea, tú puedes poseer, pero no puedes comercializar, o sea, toda una serie de restricciones porque es resultado ser un gobierno en esencia bastante conservador Sí. con respecto al tema de las drogas. Sí. Y vemos a un presidente con un discurso moralino, ¿o no? Sí, sí, No de claro. cambio institucional, Pero- sino pero- de pórtense bien y hay que decirle a los papás de los narcotraficantes Que te cuide tu abuelita. Pero ojo, el tema de las drogas no es un problema, pero ni de lejos del tamaño que hay en Estados Unidos, el de México. Yo estoy también a favor de que se permita, de que se legalice y se regulen todas las drogas en México, en Estados Unidos y en todo el mundo. Yo creo que ese es No, el lo que está camino. diciendo Denise es que si en tu propio territorio no avanzas la agenda legislativa rumbo a una legalización autónoma. De hecho, desde vamos un- atrasados, porque ya Exactamente. Canadá lo federalizó todo y en Estados Unidos la mayoría de los estados ya Ahora- la cannabis ya está legalizada. Pero insisto, a ver, yo lo pongo sobre la mesa. Esta maldita realidad va a estar ahí presente durante muchos años. Sí. ¿Qué debe de hacer México? Es que, ¿qué podemos hacer? Estamos en una maldita trampa donde vemos así la porquería caer por todos lados. Pero es que de la para- gran para cantidad empezar, de dinero. Yo creo que tenemos que escoger batallas y utilizar otras palancas, Leo. A Por ver. ejemplo, también les hacemos el trabajo sucio en migración. Pues Sí. que escojan una u otra. ¿Por qué tienes que hacer las dos? Pues porque ellos también te pueden Por la apretar por el simetría, comercio. Pues la sí, simetría pero del tú poder. tienes... Sí, esa es la superpotencia. Acuérdate de Davido y el puerco espín y el oso. Sí. México tiene sus espinitas. Sí. Y una es la de la llave migratoria y Pero se puede es usar. tiempo de usar esas espinitas estratégicamente y no creo que esta administración lo esté haciendo muy No. estratégicamente. No, no. Es verdad, No. cuando el presidente dice y el canciller lo presume, que tenemos una relación de cercanía con Estados Unidos, sobre todo después de la cumbre trilateral. Les creo, sí lo han logrado, pero ¿a costa de qué? Esta cercanía que hemos tenido está hecha a costa de un nuevo respeto y una nueva integración regional que vaya por un buen camino de institucionalización hacia adelante. No. Una comprensión de Estados Unidos sobre los intereses de México y cómo podría ayudar a los intereses de México, que es bajar la violencia, combatir el crimen, sacarnos de la pobreza, muchas cosas. ¿Tú crees que Estados Unidos ha incorporado un ápice de los intereses de México en estas nuevas negociaciones de cercanía? Tampoco lo creo. Yo creo que cuando acabe el sexenio, este caso va a ser icónico, no solo porque echa luz sobre el sexenio problemático de Felipe Calderón, sino porque va a echar luz sobre la distancia entre el discurso soberanista y la realidad de nuestra soberanía nacional actual. Y solo para redondear ese argumento saco lo de Gertz Manero que empezaba a decir hace rato, porque Sí, creo sí, que es sí. muy real. Y también es un asunto de soberanía nacional. Vi a Pablo Gómez y me divirtió un poco, debo decir, salir a las noticias, a toda la barra de noticias en Milenio, en Expansión, en todos lados estuvo dando entrevista, contando cómo era terrible nuestro sistema de justicia nacional, criticando durísimo al sistema de justicia nacional, que no se ha reformado, sigue corrupto, y le permitieron a la esposa de García Luna, le descongelaron las cuentas en México. sí. Cosa que él, personalmente, siendo el líder de la UIF, tenía mucho interés en seguir la pista de esas cuentas porque, según argumentan, son más de 700 millones de dólares los que desvió García Luna a sus cuentas personales y de sus amigos y de sus parientes. Es una cosa gravísima. Tiene razón Pablo Gómez en ofenderse.
Pero el pretexto que da Pablo Gómez es que el sistema está corrupto, el de justicia, que la propia 4T había facilitado y permitido su reforma, pero que no da resultados. Y en segundo lugar, dice, y hable con el fiscal Gertz, porque no se ha judicializado nada, pero nada de todo lo que se ha investigado sobre García Luna en México. Y que ya trató de convencerlo, pero que no reacciona. Y dije, mira, una pelea útil, la pelea de Pablo Gómez contra Gertz Manero. Y es en esa pelea no resuelta donde se encuentra el ápice más trágico de nuestra debilidad soberana como México. Por cierto, porque era es la nuestra misma debilidad institucional. Santiago Nieto, era la misma pelea. Y ganó Gertz. Y ganó Gertz. Que siga ganando Gertz es una receta para seguir estando de rodillas frente a Estados Unidos. Pues mira, yo creo que lo que ocurrió ayer es un hito, yo me atrevería a decir. Esto apenas comienza. Creo que va a tener muchas repercusiones la culpabilidad de Genaro García Luna. Tienen cada uno 30 segundos máximo para una conclusión. Denise. El presidente celebra el veredicto, pero creo que el veredicto pone a México en una situación de enorme vulnerabilidad y donde se abren las puertas a una mayor presión, intervención e injerencia estadounidense. A pesar de lo que dice el presidente, la realidad es que nos tienen con la bota en el cuello. Nos tienen peleando su guerra en sus términos y cuando no la peleamos bien, entonces somos los culpables. Sí, y creo que esa es la lectura del final del juicio. Te lo digo, Juan, para que lo entiendas, Pedro. Yo lo vi así muy clarito. Sí, vaya ironía. Yo también me volví nacionalista en términos, en el ámbito del narcotráfico, al menos. Sí. En ese sentido coincido. Se puede celebrar la justicia hecha al personaje específico como un hecho objetivo per se. Pero a mí me parece que tiene corolarios muy perjudiciales en general para la relación bilateral y para México. Ahora, el contrafactual también hubiera sido interesante debatirlo. Si lo hubieran declarado no culpable, ¿cuáles hubieran sido las consecuencias? También es que eso hubiera sido otro mundo, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejo sobre la mesa. Conclusiones, 30 segundos. Mira, mis conclusiones son, al México del futuro le convienen dos cosas inmediatas. La primera es entender que la relación con Estados Unidos ya transitó hacia una relación que no era tan separada. Tú haces allá y me mantienes como en las épocas del PRI. Mientras mantengas estable, yo no te digo nada y tú haces lo que quieres. Ahora ya estamos en una época de injerencionismo mutuo, que es producto del Tratado de Libre Comercio, de años de relación, de la cantidad de migrantes mexicanos que viven allá y de los intereses económicos que Estados Unidos ha desarrollado en México también. Y de la crisis del fentanilo que está matando. Creo que cada 6 segundos muere un estadounidense. Entonces, cada año. Entonces México hará bien en transitar de forma más inteligente a una relación donde podamos ser ahora sí más iguales. No va a estar fácil, pero si no lo intenta, si seguimos pensando que es como era antes, no es realista. Celebro que hayamos hecho la demanda porque ellos no vigilan sus armas que pasan a México, que Calderón, por mucho que lo dijo, nunca se intentó a dar ese paso judicial en Estados Unidos. Celebro que esta administración sí, pero le falta mucho a esta administración. Y la segunda cosa que le conviene a México es ya separar de una buena vez la idea de que Estados Unidos nos va a resolver el problema de violencia y homicidios en nuestro país. Narcotráfico no es lo mismo que crimen organizado, narcotráfico no es lo mismo que la crisis de homicidios y esa, que es la que nos importa a nosotros, a Estados Unidos, no parece importarle mucho. Bueno, y en el contexto de la manifestación del próximo domingo, por favor, a la gente que todavía piensa ingenuamente que Estados Unidos va a venir a defender la democracia mexicana, que por favor le echen una leída al artículo en The Atlantic sobre el tema de cómo México está... El título es: se está gestando un autócrata del otro lado de la frontera. Así es, con el apoyo de Estados Unidos, que está en sus intereses. A ver, Biden hizo su pacto con el diablo. Desde Trump, ¿eh? Pero qué bueno que no quieran venir a salvarnos, ¿eh? Porque han querido salvar otros países cercanos y les ha ido muy mal. Yo completamente de acuerdo contigo. Es responsabilidad Pero nuestra. hay gente que todavía, oye, ¿Estados Unidos lo va a permitir? Sí, claro que lo va a permitir. Si se lo permiten a los sauditas, ¿por qué no se lo van a permitir a México? Pero 71 años con el PRI. Y bueno, a ver, yo ahorita pensaba en Genaro García Luna y pensaba
en el cara de piña Noriega, que fue su aliado durante años y cuando ya no le sirvió lo agarraron, se lo llevaron y lo juzgaron también. Hijo, es que eso de ser amiguito de Estados Unidos... Más vale ser realista, Leo. Vamos siendo más Por eso realistas. se reivindica la frase de Porfirio Díaz. Pues sí. No, pero hay, Señores, hay una frase mejor que usaban, creo que con Somoza, hasta que les fue disfuncional. sí. Quizás sea un hijo de puta, pero es nuestro. It's hijo de- our dictator. Sí, así es. Gracias, señores. Muy buenas Gracias noches. a la mesa nacionalista. Viene Bernardo Barranco en un momento más.